Gracias por poder considerarme y a todos los participantes. Un servidor trabaja actualmente en la Universidad Veracruzana y la práctica de hoy va a ser enfocada a micro y nanodispositivos para aplicaciones en ingeniería y biomedicina. Vamos a dar algunos ejemplos de algunos dispositivos que se han desarrollado en Microna y en colaboración con otros centros de investigación. Bueno, antes que nada, ahí pueden ver la imagen del Centro Microna. El Centro Microna este año cumple 15 años de haberse inaugurado y actualmente se tiene una maestría y un doctorado incorporado al PNPC. Y aquí, como mencionaba el doctor Alfredo, para motivar a los estudiantes o los investigadores a poder hacer estancia en nuestro centro de investigación, pues estamos prácticamente a 2 cuadras del malecón. Pueden ver este video en el cual se muestra el oleaje del mar. La verdad es impresionante llegar al lugar de trabajo con esta vista. Cuando uno está estresado porque tiene que terminar el artículo de investigación o contestar a los revisores, pues antes de llegar al trabajo con esta vista se puede uno relajar y continuar con la redacción de los artículos científicos. La Universidad Veracruzana cuenta con 5 regiones. En la región de Veracruz se cuenta con actualmente 4 posgrados en el área técnica. De esos 4 posgrados, 3 son maestrías y 1 es doctorado, los 4 incorporados al PNPC. Entonces tenemos ahí también colaboración con otros posgrados. Uno está en el área de corrosión, otro está en el área de ingeniería aplicada, el que está en micrones, micro y nanodispositivos, y el doctorado es en materiales y nanociencia. Entonces aquí pueden ver el panorama muy agradable que contamos con en la región Boca del Río. Nosotros estamos en Boca del Río, prácticamente muy cerca de Veracruz, y se cuenta con playas muy agradables y la verdad centros de restaurantes de muy buen nivel. Esperemos que ya en el próximo año que se pueda tener ya la vacuna contra el COVID, se pueda ya hacer conferencias presenciales, incluso poderlos invitar a que puedan asistir a nuestro centro de investigación. La plática está dividida en las siguientes secciones. Vamos a hablar de la introducción de estos micro nanodispositivos, del diseño, porque nosotros realmente nuestra línea de investigación está enfocada mucho al modelado y el diseño, a los procesos de fabricación. Se tiene que conocer los procesos de fabricación para poder hacer un diseño adecuado del dispositivo. Se pueden mostrar algunas aplicaciones, algunos retos y conclusiones. Aquí pueden visualizar una imagen de un dispositivo que se diseñó en Microna y se fabricó en colaboración con el Centro Nacional de Microelectrónica. Es un resonador que está fabricado en silicio. Tiene un espesor, esas vigas que ustedes pueden ver, de 5 micras. Prácticamente el grosor de un cabello oscila entre 80 y 100 micras. Entonces, para que visualicen lo tan pequeño, aquí pueden ver una imagen de una pequeña hormiga que andaba por ahí y quiso posar a la imagen. La hormiga quedó viva, nos costó trabajo tomarla porque se movía mucho y dijo, en ese momento que tomó esa postura, se le tomó la imagen con el microscopio para visualizar el tamaño, ¿no? Porque a veces no mostramos las imágenes de los dispositivos, pero no se visualiza qué tan pequeño es el dispositivo. Entonces ahí pueden ver un dado de un chip en el cual pueden ver pistas. Esas pistas son de aluminio y el sustrato pues es silicio. Se tiene una capa aislante de óxido de silicio y posteriormente tiene otra capa de 5 micras de silicio. Y en la parte superior se tiene pistas de aluminio y un puente de Winston con 4 piezoresistores que son tipo P, dopados en boro. Entonces aquí es un ejemplo de algunos dispositivos que se han desarrollado en Microna.
¿Por qué trabajar en micro y nanotecnología? Bueno, trabajar con la micro y nanotecnología permite tener dispositivos en la escala de micro y nanómetros, en el cual estos dispositivos pues integran también componentes mecánicos, componentes electrónicos en un pequeño espacio, en un chip. Y al ser tan pequeños, estos dispositivos pues necesitarán poca energía eléctrica para funcionar. Aparte, son muy sensibles a las variables físicas o químicas. Entonces, eso ayuda a que pueda monitorear muy pequeñas cantidades, ¿no? Por ejemplo, si se quiere medir alguna variable como campo magnético, pues se puede medir a escalas muy pequeñas, incluso de nanoteslas, por ejemplo. También es multifuncional, es decir, se puede tener dispositivos que puedan monitorear una o más variables o resonadores, y ya cuando se fabrica en grandes cantidades, el costo es reducido. Por ejemplo, en los autos, la bolsa de aire, el chip que lo activa es un acelerómetro que está basado en tecnología MEMS, que a nivel comercial puede costar unos $5, para dar una idea, ya cuando se fabrica en grandes cantidades. Claro que las compañías automotrices no nos venden al cliente en $5, ¿no? A ellos le pueden costar $5, pero ellos incrementan el precio significativamente. Pero es un auto, entre más sensores tenga, pues el costo es muy elevado, ¿no? ¿Por qué? Porque la investigación puede tardar años. Pues no es tan sencillo hacer un dispositivo ya comercial. ¿Por qué? Porque puede el dispositivo funcionar aparentemente bien 2 años y al tercero fallar. Entonces tenemos que buscar dispositivos que aseguren un buen funcionamiento en un periodo adecuado y que no les afecten variables como por ejemplo la temperatura, la humedad, o buscar sistemas de control que mejoren su funcionamiento. Entonces, si un dispositivo se va a fabricar para probarlo en Alaska, no es igual que se haga la prueba en Brasil, por ejemplo. Son condiciones que hay que considerar para poder hacer un dispositivo que pueda ser adecuado para la aplicación y la región en la cual se va a utilizar. Entonces, por eso les comentaba que los dispositivos, ya cuando se fabrican en grandes cantidades, puede reducirse su costo, pero al principio, cuando se fabrica a nivel académico, como se usan pocas obleas, pues sí el costo puede ser significativo. ¿Qué tanto puede costar fabricar? Pues depende de la dimensión, de la tecnología, del material. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para poder hacer un dispositivo, ¿no? Son muchas variables. Entonces, aquí pueden ver un video en el cual van a ver un sistema de engrane, el piñón y el engrane, pero en la escala de micrómetros. Por ejemplo, si tomamos un cabello, les mencionaba el grosor de un cabello, son 100 micras aproximadamente. Entonces, aquí pueden ver este sistema que fue desarrollado por Laboratorios Nacionales Sandía, que se encuentra en Albuquerque, Nuevo México, en el cual muestra, aquí son electrodos fijos y móviles, en el cual tienen en este caso un movimiento. Pueden ver que tienen un soporte de vigas muy flexibles que les permite tener un movimiento en el cual es un ejemplo de los dispositivos que se pueden fabricar vía MEMS, que son sistemas microelectromecánicos. La diferencia que conocemos es que no tenemos dispositivos en movimiento como en MEMS. Entonces aquí pueden visualizar lo complicado que puede ser el tener estos dispositivos, ¿no? Cualquier elemento, imagínense un pequeño partícula que caiga dentro del dispositivo, pues va a impedir su movimiento. Entonces, cuando se fabrican, pues tienen que ser laboratorios que se llaman salas blancas, en el cual prácticamente uno entra con trajes especiales, como suele un astronauta en algunos casos, hasta con sistemas de respiración propio, para no contaminar la sala en el cual se fabrican estos dispositivos. Porque cualquier partícula, pues va a afectar el funcionamiento, dado que son dimensiones muy pequeñas. Entonces, por eso es muy complicado tener estos dispositivos. O sea, no se pueden realizar en cualquier laboratorio.
Eso hay que tomar en cuenta. En el caso de México, dos, el CIDESI y el INAHUE tienen buenos laboratorios, ¿no?, para fabricar. Pero a nivel internacional, pues hay otros laboratorios que con mayor infraestructura, pues han tenido también casos de éxito, ¿no? Pero prácticamente tener estos laboratorios es muy costoso. En la parte de aplicaciones que se pueden tener con la micro y nanotecnología, al principio pueden ver una imagen de un robot que está capturando. Puede capturar, por ejemplo, puede capturar una célula, puede capturar, o acercarse a un tumor e inyectar un fármaco, ¿no? Esto es una imagen ideal de lo que podría ser este tipo de dispositivos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, ¿qué pasa? Nos tomamos un medicamento para cierta enfermedad, ¿no? O por ejemplo, las personas que padecen desafortunadamente cáncer y tienen que ser sometidas a tratamientos muy severos como la quimioterapia, pues ese tipo de tratamientos afecta tanto células buenas como malas. Entonces, si a futuro tuviéramos dispositivos que, por ejemplo, tomáramos una pastilla y ese dispositivo fuera directamente al tumor o al lugar que queremos inyectar el fármaco, pues sería más puntual y no dañaría a todo el organismo. Entonces, esa sería una de las futuras aplicaciones que se puedan tener con la nanotecnología. Otra imagen, pueden ver aquí una micropinza. Esa micropinza tiene un sistema de actuación que puede ser electrostático y puede tener muchísimas aplicaciones, sobre todo en el área de medicina también puede tener aplicaciones. Por ejemplo, una micropinza puede también ser usada para determinar si una célula es proveniente de un tumor, son células circulantes tumorales que pueden medirse la rigidez de esa célula. Se puede aplicar una corriente eléctrica que circule tanto por la micropinza y la célula y poder medir su impedancia eléctrica. Y entonces distinguir entre una célula proveniente de un tumor y una célula como glóbulo rojo, glóbulo blanco, de una muestra de sangre. Aquí en la parte central, en la parte inferior, pueden ver una imagen de una tortuga mexicana que se presenta en las playas de Michoacán, y ahí tenemos un dispositivo desarrollado por Microna, que consta de un sensor de campo magnético, en el cual este sensor mide el campo magnético que está haciéndose incidir sobre la tortuga. ¿Por qué se le aplica a la tortuga campo magnético? Porque las tortugas se ha observado que, sobre todo estas que nacen en Michoacán, cuando la tortuga nace va directamente al mar y de ahí va hacia Canadá y después regresa 30 años después. Entonces se pregunta es cómo se orientan las tortugas, ¿no? ¿Cómo le hacen para poder regresar al mismo lugar donde nacieron para seguir reproduciéndose? Entonces se han hecho investigaciones, colegas, por ejemplo, del Instituto de Fisiología de la UNAM, nos pidió junto con Aguat, con el doctor Elías Manjarres, hacer una prueba de la tortuga. Ellos detectaron que en el ojo de la tortuga encontraban partículas de magnetita, entonces sensibles al campo magnético. Entonces le aplicó un campo magnético a esta tortuga en un rango en el cual pudiera reaccionar. Prácticamente fue entre 30 y 60 microtesla, que es el rango de campo magnético. Entonces había un campo magnético que se le aplicaba y no reaccionaba la tortuga. ¿Cuál es la reacción? Pues empezaba sus aletas a moverse, ¿no? Entonces nosotros observamos que a 500, no creo que son 500 milisegundos, con rangos de 30 a 60 microtesla, se le aplicó a la tortuga y esta empezaba a reaccionar. Es decir, detectaba la presencia de un campo similar al campo magnético terrestre. Y cuando el rango estaba fuera de este valor, pues no reaccionaba a sus aletas. Es una prueba que también se realizó. Entonces hay como una infinidad de aplicaciones en el cual se puede utilizar la micronanotecnología. Otro pues son los teléfonos celulares. Actualmente los teléfonos celulares, cada vez, si ustedes observan, tienen mejor cámara, incluyen sensores como sensores de campo magnético, sensores inerciales. Prácticamente son dispositivos en escala muy pequeña, entonces cada vez son más pequeños. Y ahí entran pues compañías muy fuertes, ¿no?
están peleándose cada vez de forma muy agresiva, y lo pueden ver a nivel internacional, ¿no? Como Huawei, Samsung, Apple, iPhone. Entonces, son compañías que están trabajando muy duro y en investigación y protección de su investigación. Entonces, entre más funciones tenga un celular, prácticamente un celular ya no se usa para llamar. Lo que menos se usa es para llamadas, ¿no? Tiene muchas funciones un celular. Y ahí ha permitido la micro y nanotecnología tener este tipo de dispositivos. Para detectar, por ejemplo, también defectos o grietas o corrosión en ductos, también se puede utilizar esta tecnología con dispositivos que detecten campo magnético, ¿no? Entonces, también se tiene aplicaciones en esta área. Ahí pueden ver un joystick, también hay un sensor de campo magnético, en cohetes, en automóviles, ya no sé, automóviles, ¿no? Para medir la presión de las llantas, un sensor de presión, un acelerómetro para la bolsa de aire. Entonces, ahí también se tienen una amplia gama de dispositivos. Entonces, en función de la aplicación, tiene que hacer el diseño del dispositivo. ¿Cómo va a operar? ¿Cuál va a ser su principio de funcionamiento? El mecanismo de transducción, cuáles van a ser los materiales, cuál va a ser su dimensión, va a tener materiales metálicos, aislantes, qué tan resistentes deben ser, qué tipo de encapsulados se tienen que aplicar. Entonces, hay una gran cantidad de interrogantes cuando se le presenta al diseñador una idea, y ese tiene que prácticamente visualizar uno primero la aplicación, ¿no? Y las condiciones con las cuales va a interactuar ese dispositivo. No se tiene que cometer el error de diseñar sin conocer bien dónde se va a aplicar. Como se pensaba, si el sensor se va a aplicar en el espacio, pues entra en condiciones severas de radiación. Entonces, si se va a aplicar en un lugar de climas extremos, ya sea a temperaturas muy bajas o muy altas, o donde hay mucha humedad, entonces también tiene que considerarse esas variables en la parte de diseño. Y también ver dónde se va a fabricar, porque también un dispositivo, el diseñador puede decir, mira, el dispositivo óptimo tiene una dimensión de 3.7 micras, pero 3.7 micras no te lo va a fabricar en ningún lado. Donde podría fabricarlo, te van a decir, bueno, o es 3 micras o son 4 micras. Entonces el diseñador tiene que decidir o disminuir el espesor a 3 o aumentarlo a 4. A ver, si aumento a 4, ¿qué me afecta? Pues se hace más rígido. Aumenta su frecuencia de resonancia. Si disminuyo el espesor, es más flexible, disminuye la rigidez, disminuye la frecuencia. Entonces, la pregunta es, ¿cuál te conviene? Y también hacer las pruebas de resistencia, ¿no? Si va a poder soportar los esfuerzos que se tengan en la estructura que se van a instalar, si va a estar sujeto a fatiga, si va a haber fractura, fenómeno de crit. O sea, hay muchas variables, fenómenos que pueden afectar su funcionamiento. Entonces aquí se necesita pues, físicos, matemáticos, químicos, mecánicos, electrónicos, una amplia gama de disciplinas para poder diseñar un dispositivo. Entonces es muy difícil que una persona domine todas prácticamente son grupos de investigación en el cual hay una profunda interacción, debe haber muchísima comunicación para poder desarrollar un dispositivo muy adecuado, ¿no? Voy a continuar. En la siguiente diapositiva se pueden ver también, actualmente se tienen aplicaciones en energías limpias, que son los harvesting. Actualmente tenemos estudiantes de doctorado que están trabajando en dispositivos que obtengan energía eléctrica a partir de vibraciones mecánicas del entorno, usando materiales como el caso de piezoeléctricos y triboeléctricos. Este fenómeno es muy conocido en la parte desde hace muchos siglos. Por ejemplo, cuando uno flota un globo, pues vemos que el globo se carga eléctricamente. Cuando uno pasa caminando sobre una alfombra y después quiere abrir una puerta metálica, por ejemplo,
después uno puede recibir una descarga eléctrica, ¿no? Se siente. Eso es un fenómeno triboeléctrico. Entonces, si tuviéramos películas que basadas en este fenómeno triboeléctrico se pudiera cargar cuando hay fricción, cuando hay este contacto, o cuando se acerca o se aleja una película, pues se podría tener energía eléctrica que podría utilizarse para alimentar dispositivos. Por ejemplo, a futuro nuestra ropa va a cambiar de color, nuestra ropa va a tener sensores que van a estar monitoreando muchas variables de nuestro cuerpo. Y el reto es cómo alimentar eléctricamente esos sensores. Entonces se está trabajando con materiales que puedan ser flexibles, sustratos flexibles, se puedan incorporar a la ropa y se obtenga energía eléctrica del movimiento del cuerpo humano, de esa energía biomecánica, ¿no? Y poder alimentar a los dispositivos que a futuros van a tener. Es un área de oportunidad. Entonces ahí también se tiene colaboraciones actualmente con colegas de Microna, el doctor Andrea Martínez, el doctor Julio Tinoco, a nivel el doctor Francisco López Huerta, y a nivel nacional tenemos con SICA en Saltillo, con el doctor Arcel de León, en el cual ya se han fabricado algunos dispositivos piezoeléctricos y triboeléctricos. Aquí pueden ver una imagen y un video de un acelerómetro que está acoplado a un amplificador mecánico. Este amplificador mecánico incrementa el desplazamiento del acelerómetro. ¿Para qué se utiliza? Cuando se tienen dispositivos que no tienen mucha respuesta mecánica, o sea, no tienen mucho desplazamiento. Se le incorpora a estos amplificadores para incrementar su desplazamiento y así poder tener dispositivos que tengan una mayor sensibilidad. Son amplificadores mecánicos. Entonces aquí pueden ver en la parte final unas vigas muy delgadas que lo que hacen es, ellos reciben un desplazamiento inicial, que es el desplazamiento final del acelerómetro, y lo incrementa. No sé si ya visualizar el movimiento ahí de los electrodos, cómo se están moviendo, y entonces ahí se puede tener un sensado capacitivo, ¿no? Saber qué tanto se mueve el dispositivo en función del cambio de capacitancia. Entonces, diseñar esos amplificadores mecánicos, pues no es muy fácil, ¿no? Involucra mucha mecánica, matemática, pero sí pueden tener mucha utilidad para amplificar esos desplazamientos. También los amplificadores mecánicos se usan, en caso contrario, a nivel práctico como amortiguadores, ¿no? Para disminuir un desplazamiento inicial. Si se usa lo opuesto, ¿no? Y se invierte su posición. Entonces, lo que quiero decir es que lo que vemos a nivel licenciatura o maestría, o sea, a nivel macro, las teorías, por ejemplo, que se aprenden en estas áreas, para si se quieren aplicar en la micro nanotecnología, tenemos que considerar algunos otros factores que pueden afectar su funcionamiento. O sea, no es igual tener aluminio en la escala de nanómetros, o sea, sus propiedades no son las mismas que en tener aluminio en milímetros, por ejemplo. Entonces ahí el tamaño del grano si el tamaño del grano está cercano al espesor de la viga, por ejemplo, pues entonces hay que tomar en cuenta el tamaño del grano para poder en el diseño tomar la propiedad mecánica adecuada. Porque si no, si se hace una simulación y modelado, me refiero a que las ecuaciones están bien, pero si se parte más de una propiedad mecánica, el modelado o el simulador numérico te va a dar un resultado, pero resulta que es diferente al real. ¿Por qué? Porque la propiedad mecánica no se encontró una propiedad lo más cercana a la parte real. Lo ideal es hacer dispositivos junto con dispositivos de prueba, que pueden ser cantilevers, por ejemplo, para poder encontrar la propiedad mecánica de esa película en función de su dimensión y poder retroalimentar el diseño. Porque uno de los problemas que se encuentra el diseñador es cuál es la propiedad con la cual debo partir. No puedo considerar
la propiedad de la película o del material igual en macro que en micro, ¿no? O en nano, sobre todo en nano. Puede variar. Entonces lo ideal es preguntar dónde va a fabricarse el dispositivo, si ya hicieron unas pruebas de su proceso, las propiedades mecánicas de sus materiales y tener una buena comunicación. Eso es un gran reto, ¿no? Si el diseñador se aísla y dice, yo puedo hacerlo todo y no toma en cuenta a los técnicos de fabricación, los expertos en fabricación, va a cometer un gran error. Tiene que preguntar a las personas que están trabajando, a los expertos en fabricación, cuáles son las propiedades y está el proceso de retroalimentación. Esto es muy importante, esa comunicación. Entonces es parte de un diseño inicial. Se tiene un problema a resolver, viene la lluvia de ideas, se encuentra el diseño inicial, se hace un análisis severo del funcionamiento, ahí se utiliza mucho matemática, física, también se optimiza para encontrar la dimensión óptima del dispositivo, el espesor, la longitud, considerando las reglas de diseño de la fabricación. Después que se hacen las simulaciones, el modelado, y se tienen los resultados finales, siempre yo recomiendo tener, no tener nomás un diseño, tener una variedad de diseños. Se puede tener diseño más agresivo, se puede tener un diseño conservador, es decir, un diseño conservador que sé que va a fabricarse, sé que va a funcionar, pero tal vez no tenga la mejor sensibilidad, pero aseguro que se va a fabricar. Porque cuando se tiene un diseño muy agresivo puede ser que es tan delgada la viga que de repente en el proceso de fabricación se sobregrabó, un sobregrabado, y entonces el espesor de la viga fue tan pequeña que ya cuando estaba trabajando, operando, pues resulta que tuvo fallas o fatiga, ¿no? O fractura. Entonces te duró unos cuantos días. Entonces, y el diseño conservador también tenga la sensibilidad, la mejor sensibilidad, pero funciona. Entonces ahí el diseñador tiene que buscar en su diseño varias propuestas para que las estudie y poder decidir, ¿no? Entre el diseño que tenga mejor funcionamiento o aquel que tenga un funcionamiento adecuado, regular, pero que también te garantice que va a tener un tiempo de vida mayor. Lo ideal es que no dure unas cuantas horas ni días, que nos dure meses o años. Claro, también pensando que el dispositivo no puede estar trabajando 24 horas, no puede nada más trabajar un determinado periodo de operación. Después que se tienen las dimensiones, los materiales, se tiene que hacer el layout para poder mandarse a fabricar. Este layout, no sé si ustedes han trabajado con AutoCAD, prácticamente se trabaja en 2 dimensiones, se van desarrollando la geometría, en el cual en estos layouts cada línea, por ejemplo, tiene un color que representa un material. Por ejemplo, en función del proceso de fabricación, si es un proceso de laboratorio nacional de Sandía, Sumify, el color, por ejemplo, azul puede ser polisilicio, representa el polisilicio, poli 3, ¿no? Un color amarillo puede representar al metal aluminio, por ejemplo. Y ya entonces, aparte que el color representa al metal o al material, se tiene el espesor definido en el proceso de fabricación. El aluminio, por ejemplo, se representa en el proceso Somify en color amarillo y tiene 700 nanómetros de espesor. Entonces, después que se hace la geometría, se puede visualizar en 3 dimensiones cómo quedaría, se puede hacer un corte transversal y una imagen 3D de cómo quedaría la estructura, para asegurar que no haya una interferencia o se tenga una geometría que no va a funcionar. Entonces ahí nos puede ayudar mucho el poder hacer, seguir las reglas de diseño del laboratorio donde se va a fabricar. Y esta parte también puede tardar semanas y meses, ¿no? El proceso de, si estamos falla, hay que volver a hacer el layout, si es error del layout, o si no, decirle al diseñador, la propuesta que tiene no es la adecuada, ¿no? Entonces, se tiene un problema a través de interferencia.
entre los dientes, por ejemplo, de los engranes, o que algún engrane se inclina, o sea, hay un desbalance, y entonces ya no hace contacto con el piñón, los dientes del piñón. Entonces aquí el diseñador tiene que buscar la manera de impedir esta inclinación, ¿no? Puede poner topes o estructuras que impidan que se tenga una inclinación severa. Entonces ahí involucra mucho la creatividad del diseñador. Después que verifica que cumple el diseño, las reglas de operación, las reglas de diseño, pues ahora se manda a fabricar. Y ahí es donde se pueden tener dispositivos en el cual, ok, se fabricó y se tiene una geometría muy similar a la de diseño, ¿no? O se puede concluir, la geometría cambió significativamente, incluso puede ser que la geometría se fabrique y se presente ya dañada, que tengan vigas con grietas, vigas muy delgadas, con sobregrabado, que va a impedir su funcionamiento. Entonces ahí tiene que hacerse pruebas de caracterización, si hay continuidad, si funcionan los contactos, si la estructura está, si es un resonador, opera con modos de vibración cercanos a los diseñados, o hubo cambios significativos en la geometría, ¿no? Porque como mencionaba, todo el proceso de fabricación tiene tolerancia. Cuando se fabrica un dispositivo, pues se presenta tolerancia. Entonces, ¿qué tan bueno es el proceso de fabricación? Pues aquel que no tenga cambios muy bruscos en su tolerancia, ¿no? Claro que entre más control se tenga del proceso, pues es más caro el proceso de fabricación. Entonces aquí pueden ver una imagen de un diseño de un resonador que se utilizó para detectar campos magnéticos. Y aquí pueden ver un sustrato de silicio. Se cuenta con pistas de aluminio, un puente de Winston y vigas flexionantes. Entonces aquí pueden visualizar una vista también en la parte de fondo, atrás, en el cual visualizan cómo quedaría la geometría. Es decir, el diseñador tiene que tener estos diseños para mostrar que va a funcionar, y aparte de hacer las pruebas o el lado matemático, ¿no? Lo más cercano a lo real. Entonces aquí estamos hablando que estas vigas, como mencionaba, pueden tener, hicimos de varios tipos, se fabricaron de 5, por ejemplo, y 15 micras. El puente de Winston se hicieron piezoresistores de longitudes entre 40 y 60 micras, y los espesores de aluminio, el espesor de aluminio aproximadamente osciló en 1 micra de espesor. Y los anchos aproximadamente son de 8 micras de la pista de aluminio. Entonces también hay que tomar en cuenta en estas pistas, es muy importante que se diseñen pistas con dimensiones adecuadas, porque también las pistas, hay un fenómeno que se llama electromigración, que pueden provocarse que al final de la aplicación de una corriente extrema, una energía grande, estas estructuras, estas pistas sufran daño y entonces se abran y ya no funciona el dispositivo. Entonces no puede ser que el dispositivo mecánicamente funcione, pero eléctricamente no. Aquí pueden ver una imagen del puente de Windows. Entonces, cuando se hace el diseño, se tiene que tomar los materiales. ¿Qué material se va a utilizar? Entonces ahí el diseñador dice, ok, voy a fabricar con el Centro Nacional de Microelectrónica. Entonces utilizan Obleazoy, tienen espesores de diferentes materiales. Silicio 5 micras, el dióxido de silicio 2 micras, el sustrato 450 micras. Entonces los pads son de 100 por 100 micras. Entonces ya el diseñador está familiarizado con el proceso de fabricación, y entonces su diseño lo adapta a ese proceso. Eso es muy importante, la comunicación. Si no, se tenía un gran error, se cometía un error. El diseñador tiene que estar en contacto permanente con el experto en fabricación. Continuamos. Y también la parte matemática es muy importante aquí.
Aquí, en esta presentación no hay muchas ecuaciones, ¿no? No se espanten. Aquí nomás para dar una idea del principio, ¿no? Tenemos que conocer, como mencionó el doctor Alfredo, el concepto, cómo va a funcionar el dispositivo. Va a funcionar basado en la fuerza de Lorentz, ¿no? Y va a ser un resonador para que se incremente su sensibilidad. Y vamos a utilizar, desde el inicio, vamos a utilizar aluminio, vamos a hacer vigas flexionantes que trabajen en modo de operación flexionante. Entonces ahí entra la lluvia de ideas entre el mecánico, el físico, el matemático, el químico, el electrónico, y en grupo encontrar la geometría que tendría mejor respuesta para una aplicación. Se hace todo el modelado analítico y el modelado numérico, que puede ser basado en el método finito, con simuladores también, muy bien probados. Se hacen las pruebas y se tiene una respuesta. Y entonces se observa si esa respuesta es la adecuada, si la mente va a poder detectar la variable que se desea medir, en rango, ver el ancho de banda, conocer su resolución, pues la cantidad mínima de la variable que puede detectar, y también hacer el estudio de qué tanto le puede afectar la temperatura. Es decir, no es igual trabajar a 0 grados Celsius que a 40 grados Celsius. ¿Cuál va a ser su respuesta a 5 grados y cuál va a ser a 40 grados? Entonces ahí es donde el experto modelado pues tiene que hacer los cálculos y poder, si sufre la estructura variaciones significativas, por ejemplo, cuando son sensores piezoresistivos, los piezoresistivos tienen una alta dependencia con la temperatura, ¿no? Entonces su respuesta va a cambiar. Entonces ahí es donde el diseñador tiene que estar en contacto con el experto en fabricación y decir, a ver, ¿qué tipo de dopaje necesita o me recomienda? ¿De qué concentración? Y ahí es donde ahí el experto en fabricación va a darle sus puntos de vista y va a retroalimentar el diseño. Como mencionaba, es una comunicación permanente. No es fácil, pero hay que tratar de hacer lo mejor posible. Y ya en la parte de fabricación, pues se tienen ya el dispositivo, hay que fabricarlo en las salas blancas. El proceso de fabricación puede tardar meses también. ¿Por qué? Porque resulta que aunque uno tenga el dispositivo, tiene que hacer el contacto con el laboratorio y ver la disponibilidad de este laboratorio. Un laboratorio puede estar ya todo el año saturado, agendado, no tengo espacio, no, espérame hasta el otro año. Y probar que el layout está adecuado. Hay laboratorios que te revisan muy bien el layout, que te dan recomendaciones, y hay otros que no. Si tú le envías un layout incorrecto, ellos lo intentan fabricar y si al final te dan la oblea y no hay nada, porque se dañaron las estructuras, pues no fue mi culpa, ¿no? El diseñador mandó mal el diseño, el layout. Hay otros laboratorios que no, si te retroalimenta y dice, ok, tienes un error en tal zona del layout, ¿no? Por favor, atenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, la estructura se puede dañar y entonces no vamos a tener el dispositivo que deseas. Entonces aquí hay que conocer los procesos de fabricación. Aquí pueden dar una imagen de 2 microsensores de campo magnético y el tamaño, ¿no? Ya encapsulado. Y aquí pueden ver una imagen con microscopio electrónico barrido, en el cual pueden ver que se ve a detalle los contactos, los resistores, tipo el grabado sobre el silicio. Y aquí en la parte, derecha pueden ver una imagen más detallada de los contactos del piezoresistor. En tecnología de sistemas microelectromecánicos hay dos procesos muy conocidos, que es el micromaquinado superficial y el micromaquinado en volumen. El micromaquinado superficial es un proceso mucho más sofisticado que el de volumen. Se pueden tener estructuras a diferentes capas, estructuras con un gap pequeño, una distancia de separación con el sustrato pequeño. Aquí pueden ver un arreglo de microvigas que tienen un microespejo en la parte final, en el extremo, un espejo, y de aluminio de 700 nanómetros de espesor.
Y estas estructuras se puede aplicar una corriente y poder medir el campo magnético basado en la fuerza del orden. Pero lo que quiero resaltar aquí es que en el plano superficial prácticamente se depositan películas sobre un sustrato y se van grabando hasta darle forma a la geometría que uno desea. Y ya para el grabado, pues hay procesos de grabado húmedo o seco, ¿no? Entonces, ¿cuál usar? Pues depende, ¿no? El grabado seco te puede dar una estructura más, una mejor razón de aspecto, estructuras, vamos a decir que verticales, sin un sobregrabado lateral que tenga el grabado húmedo. El grabado húmedo te afecta, es isotrópico, te graba tanto en nivel vertical como a nivel lateral. Entonces, ¿qué procesos se tienen que tener en cuenta? Y también en una superficial, cuando se liberan las estructuras, hay un fenómeno que se llama stitchio, en el cual la estructura se puede, vamos a decirlo, que dañar y quedar adherida al sustrato debido a la humedad en el proceso de liberación de las estructuras. Entonces, hay procesos de fabricación que pueden hacer una liberación prácticamente con la mínima humedad posible, prácticamente sin humedad, para que estas estructuras no se colapsen. O el diseñador puede poner dimples a lo largo de la estructura para que disminuya ese fenómeno de fricción. Entonces ahí depende mucho de la experiencia del diseñador prácticamente. ¿Qué longitud máxima tiene que tener en su geometría? Como le mencionaba, un diseño muy agresivo puede ser que incluso en la fabricación pues no se tenga la estructura, ¿no? Que o estalla o se colapsa, o la estructura está tiene fenómeno de stitchio, o se sobregrabó y ya no hay una estructura, prácticamente se grabó toda la estructura, o se sobregrabó demasiado la zona que une con el sustrato. Y entonces ahí el diseñador, si nomás hizo un diseño, pues ya prácticamente tiene que esperarse a que tenga oportunidad de volver a fabricar. Y eso pensando que quién va a pagar esa fabricación, porque al final pues son costos y tiempo. Y el mecomunado de volumen es un proceso aparentemente más sencillo, en el cual se tienen obleas SOI, tipo SOI, y aquí se graba la capa activa de silicio, que es la parte superior, en el cual se usan procesos de grabado y se tiene la geometría. Por ejemplo, aquí pueden ver una placa con agujeros, ¿no? Aunque uno no quisiera que tuviera agujeros la placa, debe uno colocar agujeros para que en el proceso de fabricación se pueda grabar lo que está debajo de la placa en este caso del resonador, que es de silicio. Entonces, también hay que tomar en cuenta que hay que poner para estructuras tipo placa, agujeros. ¿A qué distancia? Bueno, depende ahí del proceso. Hay procesos que te dicen, cada 25 micras poner un agujero. ¿De qué tamaño? Pues puede ser de 1 por 1 micra o 2 por 2 micras. Y pueden visualizar ahí los contactos. Hay unos alambres que pueden ver que son de oro, en el cual se hace contacto con los pads, y se alambra este chip, y entonces ahí después se le explica el voltaje para que pueda trabajar, pueda operar, pueda mover a la fuerza del orden. Entonces, mi comunidad de volumen prácticamente es un proceso, o sea, no tan complicado como superficial, aparentemente, y se pueden tener estructuras con GAT más grandes, es decir, donde el amortiguamiento del aire no puede ser afecte menos que el microcondenado superficial. Aquí pueden ver una imagen a diferentes niveles basado en procesos de fabricación Somify de Sandía, microcondenado superficial, en el cual fue una parte de un reloj que diseñaron el doctor Elni García en la Centro Nacional en la Laboratorio Nacional de Sandía, que es del Ejército de Estados Unidos. Entonces hicieron una estructura que pudiera almacenar energía, es decir, que este reloj pudiera estar trabajando, pero al mismo tiempo almacenar y después liberar la energía. Entonces, para que durara años de operación.
Entonces pueden ver ahí las diferentes capas de estructuras que se pueden realizar. Es decir, que en una misma superficie, misma área superficial, se pueden tener a diferentes niveles varias estructuras. Por eso es un proceso de 5 capas. Entonces se pueden tener sistemas mecánicos muy pequeños, se puede integrar microelectrónica y también se puede utilizar la microestructura de la microelectrónica. Aquí pueden ver un corte en sección transversal para que visualicen cómo los diferentes niveles de estas capas. El material es polisilicio. Pueden ver ahí cómo se tiene estos espesores. Vean cómo incluso hay una forma como la estructura no es completamente lisa, ¿no? Se tiene protuberancias en este proceso de fabricación. Ahí pueden ver también un agujero. Entonces, el micromecanizado superficial te permite tener para determinados procesos capas a diferentes niveles. Entre las capas estructurales se pueden tener polisilicio, tungsteno, nitruro de silicio. Por ejemplo, el tungsteno, como para este caso, para estructuras que están en fricción, se le puede depositar una película de tungsteno delgada que disminuya el efecto de la fricción y entonces permita que la estructura o resonador pueda trabajar durante mayor periodo de tiempo. Entonces ahí el tungsteno también es importante. Aquí pueden ver una imagen de micronado en volumen de resonadores. Estos se fabricaron en colaboración con el Centro Nacional de Microelectrónica, con el doctor Eduardo Figuera, también con el doctor Pedro García en Microna. Y los diseños son placas con vigas flexionantes, que la placa empieza a oscilar y cuando hay un campo magnético la oscilación es mayor. Entonces con un puente de Winston se tiene un sensado piezo-resistivo. Y pueden visualizar ahí el grabado que hay en la parte inferior del chip. Entonces, entonces en principio vieron una imagen del diseño, de cómo el diseñador tiene que visualizar cómo quedaría la estructura, ¿no? Y hacer un diseño ad hoc, lo más cercano a lo real. Esa es la clave, considerar todos los parámetros que pueden afectar al dispositivo para que lo que diseña se fabrique. Después se caracteriza, una de las primeras caracterizaciones son a nivel oblea, ahí pueden ver un manipulador, varios manipuladores en una estación de prueba, en el cual se coloca el chip a nivel oblea, se bajan estas puntas del micromanipulador y se le aplica un voltaje. Y entonces se estudia la continuidad eléctrica y con el microscopio se puede observar su funcionamiento. Y se utiliza equipos eléctricos también para medir su respuesta. Pero eso a nivel oblea, ¿no? Antes de encapsularlo. Esos equipos se encuentran en Micron. Y aquí tiene un perfilómetro óptico para analizar la topografía, ¿no? de estos dispositivos. Y poder, a ver si diseñamos una viga de aluminio de tanto espesor, ya en la parte real, ¿cuánto es el espesor? Incluso esas variaciones nos pueden ayudar para retroalimentar el diseño y hacer un segundo diseño o segunda etapa que mejore el funcionamiento. Después se tiene que hacer parte de setup experimental y en el cual hay que utilizar ese equipo especializado para poder monitorear las variables, la respuesta de las variables del sensor. En este caso es un dispositivo para medir campo magnético, entonces se utilizaron bobinas Helmholtz, fuentes, generadores de funciones, amplificadores y osciloscopios. Y una de las aplicaciones que tuvimos con el dispositivo, en este caso un magnetómetro, fue en colaboración con el Instituto de Fisiología de la UAT, con el doctor Elías Manjarres, en el cual con el sensor de campo magnético se monitoreó la respuesta magnética. En este caso, en roedores, se le aplicó una sustancia que aceleraba su ritmo cardíaco y ellos medían con sus instrumentos
la respuesta eléctrica y nosotros medíamos la respuesta magnética y observábamos que había una sincronía entre ellas, ¿no? Cuando acercábamos el sensor a la cavidad torácica del dispositivo. Y entonces ahí pueden ver en la imagen inferior ese seguimiento, ¿no? Ahí está la respuesta eléctrica y la de campo magnético, que es la de BMENS. El orden ahí pueden ver de voltaje, 10 milivolts, pueden ver la barra vertical, y de campo magnético 625 nanotesla. Da un ejemplo, el campo magnético terrestre son entre 30 y 60 microtesla. Entonces aquí estamos monitoreando campo magnético en el orden del nanotesla. Aquí se hicieron varios estudios a diferentes posiciones del chip y se monitoreó la respuesta de esa cavidad torácica, en este caso de roedores y de gatos. Y se publicaron en revistas indexadas internacionales. Aquí mencionaba que es el experimento que se hizo con la tortuga marina de Michoacán, la tortuga marina negra. Se le aplicó campo magnético en un orden terrestre y observamos que tenía respuesta. Empezaba a mover sus aletas. Aquí tenemos otros dispositivos que también se fabricaron en colaboración con Estados Unidos, con el Laboratorio Nacional Sandía, y con la Universidad de Guanajuato. Son dispositivos de estudiantes de posgrado de Microna y también de Universidad de Guanajuato. Aquí pueden ver un microespejo de un estudiante de maestría que ya egresó, Miguel Lara, en el cual está formada por vigas de polisilicio y tienen estructuras tipo resorte que conectan a placas que pueden funcionar como microespejo. Aquí tenemos un amplificador mecánico diseñado por un estudiante de maestría de la Universidad de Guanajuato en colaboración con Microna. Vean la calidad de resolución, ¿no? De razón de aspecto de estas estructuras. La verdad se fabricaron en laboratorios de muy buen nivel. Aquí se tienen otras estructuras, son resonadores de polisilicio, metales aluminio, amplificadores mecánicos. La biomedicina es un campo muy importante para estas aplicaciones, las aplicaciones de micro y nanodispositivos. Uno de los grandes retos es detectar, por ejemplo, células cancerosas en la sangre. Cuando una persona tiene un tumor, se desprenden células de ese tumor y van al torrente sanguíneo. Entonces, si se toma una muestra de sangre de una paciente, se puede determinar cuántas células provienen de un tumor y cuáles son glóbulos rojos y cuáles son glóbulos blancos. Entonces ahí entra mucho por ejemplo, los microfluidos. Ahí pueden los microfluidos poder hacer diseños de microcanales que cuando estén circulando los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las células tumorales circulantes por los microcanales, como los glóbulos rojos tienen un diámetro menor y las células circulantes tumorales tienen un diámetro mucho mayor, por ejemplo, pueden ser de 10 a 20 micras y los glóbulos blancos de 4 a 10. Entonces, ese tamaño mayor de las células tumorales circulantes, pues va a provocar que el draft, esa fuerza de resistencia de movimiento va a ser mayor, ¿no? Entonces, los glóbulos rojos se van a ir por una dirección y las células circulantes tumorales en otra dirección. Entonces, si un chip microfluídico tiene microcanales en el cual de una muestra de sangre desvíe las células por un lado, las glóbulos rojos por otro, entonces se podría detectar la cantidad de células circulantes tumorales en una muestra de sangre y poder determinar si una persona que padece cáncer y está en un tratamiento, ver si realmente ha disminuido estas células tumorales circulantes para ver qué tan efectivo es el tratamiento. O una persona que no sabe que padece algún tumor puede hacerse un estudio previo y decir que tú tienes una cantidad de células tumorales circulantes que están fuera del rango, entonces es muy probable que tengas un problema de un tumor o de varios tumores, ¿no? Entonces, se podrían utilizar también la microtecnología para
resolver o diseñar dispositivos que determinen la cantidad de células tumorales circulantes. Otra manera de poder detectar estas células son con micro puntas, como les mencionaba, que atrapen de una muestra de sangre en la célula y se hagan pruebas para determinar si esa célula es una célula normal, un glóbulo rojo, o es una célula tumoral circulante, midiendo su impedancia eléctrica y su rigidez con la micropinza. También, como les mencionaba, hicimos experimentos de dispositivos que no eran tan sensibles, pero hay un fenómeno que se llama ruido, resonancia estocástica, en el cual hay un cierto ruido, se llama ruido blanco, que cuando se aplica al dispositivo, el dispositivo incrementaba su respuesta. Y esto está asociado, por ejemplo, cuando puede haber niños que cuando van a la escuela y de repente hay mucho ruido, los niños no se concentran. Pero en cambio hay otros niños que si les pones música muy tranquila, pues se duermen, ¿no? Entonces hay un fenómeno que se llama resonancia estocástica, en el cual se le aplica un tipo de ruido blanco en un cierto espectro y de repente se tiene mayor concentración en las personas, o en este caso el dispositivo tuvo una mejor respuesta. Entonces esto fue otro estudio con el doctor Elías Manjarrés de la UAT, que se realizó los dispositivos que hemos desarrollado. Otras aplicaciones también realizadas con la UAT, con el doctor Soto, Enrique Soto, con el doctor Francisco López Huerta, es desarrollar nanopelículas para que tengan biocompatibilidad con las células, en este caso provenientes de roedores. Entonces también se han trabajado con este tipo de películas de dióxido de titanio en el centro de microna. Y actualmente estamos trabajando con dispositivos basados en procesos de fabricación muy económicos para poder obtener energía eléctrica a partir de las vibraciones mecánicas del ambiente. Como les mencionaba, aquí pueden ver un arreglo de vigas que de repente está oscilando a una frecuencia. Si se le cambia la frecuencia, entonces empieza a vibrar otra parte de la viga. Entonces, si esta viga se le deposita una capa piezoeléctrica, cuando esté oscilando el sustrato, se va a tener una corriente eléctrica, una energía eléctrica, convertir la respuesta mecánica de la viga en una respuesta eléctrica. Entonces, estos son los famosos energy harvesting, recolectores de energía, que es el futuro para sustituir las baterías convencionales basadas en litio y obtener energía del entorno, energía limpia. Entonces, estos son otros de los temas de investigación que actualmente estamos desarrollando con la Universidad Veracruzana, el Centro SICA de Química Aplicada, y ya hemos tenido algunos prototipos de películas, tanto en la parte piezoeléctrica y triboeléctrica. Pueden ver un ejemplo de el tipo de viga cuando empieza a oscilar y la respuesta eléctrica que se obtiene, ¿no?, cuando se alcanzan los máximos desplazamientos. Y también hemos trabajado con sensores de campo magnético para monitorear defectos en tuberías ferromagnéticas basados en el método de memoria magnética, también en colaboración con el Tecnológico de Celaya. Ahí incluso se graduó un estudiante de doctorado. Y pues en esta área de investigación pues tiene muchos desafíos, ¿no? Como mencionaba, la metodología de diseño es clave. Tomar material a futuro se tienen que tener procesos de fabricación en el cual se tengan también materiales flexibles, entonces que no van a soportar mucha temperatura, entonces tienen que ser procesos más económicos, más flexibles. Se tiene que tener pruebas de confiabilidad para poder estudiar el comportamiento del dispositivo en diferentes condiciones de operación, hacer un empaquetado óptimo. Y el futuro viene, me dejo aquí, los nanogeneradores híbridos, ¿no? Puede desarrollar estos nanogeneradores híbridos, como por ejemplo, que si está lloviendo, la gota de la lluvia, al hacer contacto con la película, esa fricción que existe, se aprovecha el fenómeno triboeléctrico para captar cargas eléctricas y obtener energía eléctrica de
de la fricción de las gotas de lluvia con el edificio o la casa, ¿no? La película que recubre esa casa. Que si hay viento, pues el movimiento mecánico de la estructura debido al viento, pues se obtenga mediante fenómeno piezoeléctrico energía eléctrica. O bueno, el fenómeno electromagnético o electrostático, es decir, estructuras que se adapten a las condiciones del ambiente y obtengan energía, que se puede ir almacenando en capacitores para después suministrarse al dispositivo. Y si el dispositivo necesita energía directa, pues eléctrica y corriente directa, pues ahí se usan rectificadores basados en diodos. Entonces aquí la micronanotecnología pues, nos puede permitir el desarrollo de potenciales dispositivos tanto para el área de ingeniería como el área de biomedicina. Los procesos de fabricación son complejos actualmente, sí, son complejos. Y la idea es buscar procesos que sean menos costosos, que se puedan tener en México. La metodología de diseño y herramientas de simulación también son muy importantes. Aquí se puede utilizar software de elemento finito y también modelado matemático. A mí me gusta mucho usar modelado matemático, porque también los software, si se introduce mal un dato, una propiedad, pues se va a dar un resultado. Entonces aquí se tiene que hacer una discusión crítica de esos resultados. Se tienen que hacer pruebas de confiabilidad después que esté fabricado el dispositivo, para garantizar su funcionamiento a diferentes condiciones. De trabajos futuros que tenemos, es para futuros tesistas de maestría y doctorado, es una parte de diseño, fabricación y caracterización de micro y nanodegeneradores eléctricos, usando materiales piezoeléctricos y óxidos de grafeno. También tenemos microbombas mecánicas para aplicaciones biomédicas. También modelado de fabricación y caracterización de un sensor de detección de células tumorales circulantes. También es otra área de investigación. Otro que también estamos utilizando con drones, es poder monitorear usando drones la contaminación ambiental de ciudades. Eso es muy importante. Y el diseño y modelado de nanodispositivos basados en grafeno. Aquí muestro unas imágenes de que también no todo es sufrimiento de los estudiantes, ¿no? También se les permite hacer estancias en centros de investigación nacional o internacional, en el cual ellos pueden tener experiencias que nutran su formación en el posgrado. Aquí tenemos un estudiante, incluso aquí está Rancés, él fue estudiante de Microna, de la maestría, y él estuvo en estancia en Harvard, en el Instituto Weiss, y fue tan bueno su comportamiento, trabajando con biólogos, por ejemplo, con expertos en otra área de conocimiento, pero que él era experto, o es experto, le ayudó a interactuar con este grupo y actualmente está trabajando en Harvard. Ahí pueden ver la imagen en la parte inicial de Luis Velosa, que es un estudiante de doctorado de Microna, que él ha hecho estancias en la Universidad Católica de Lovaina, y pueden ver una batería de fabricación de nanotecnología. Él actualmente está trabajando con películas que tiene que hacer, muy delgadas, que tiene que hacer estudios de pruebas de fatiga. Ahí pueden ver también la imagen de Néstor, igual estuvo en Europa, y de Fernando, estuvo ahí también en Barcelona. Entonces es muy bonito hacer investigación, hacer estos dispositivos, ya después que estén funcionando, es muy gratificante, ¿no? Los semanas, meses de diseño, de análisis, de debate, que funcionen. Es muy emocionante. Y de estos dispositivos han tenido algunas publicaciones en algunas revistas internacionales, en las cuales los estudiantes colaboran y van aprendiendo, por ejemplo, a redactar sus artículos. Es muy importante que ellos aprendan a escribir artículos científicos, conozcan la metodología y tengan la madurez, porque después de estudiar doctorado, pues es muy importante que el futuro doctor pues tenga conocimiento de cómo es ese proceso, ¿no? Porque no es tan fácil. Puede tener un dispositivo que funcione bien, que sea innovador, pero si no sabemos traducir a un artículo con la metodología adecuada, no sabemos decirle al editor y al revisor que si tiene una aportación, ¿no? ¿Cuál es el problema que se está resolviendo o se quiere resolver?
con qué propuesta, qué diferencia tiene tu propuesta con lo ya publicado. Y aparte todo el rigor científico en su metodología, en la parte de modelado, en la parte de fabricación, en la parte de discusión, sobre todo discusión, no vamos a, ahí está la gráfica, no, tienes que discutir que tienes esa gráfica, qué comportamiento observa, ¿no? Entonces, incluso hasta poner bien las referencias. Entonces, ese proceso no es tan sencillo. Y es lo que buscamos con nuestros estudiantes, ¿no? Que aprendan este proceso para que después ellos estén en forma independiente sometiendo sus trabajos. Y pues agradecimiento a Microna, a la Universidad Veracruzana, a la Laboratorio Nacional Sandía, a la Alianza de MENS que lideró el doctor Horacio Estrada. Agradecerle al doctor Horacio Estrada que él fue uno de los pioneros de tecnología MENS en México, en hacer un grupo de trabajo sólido entre diferentes universidades y la Laboratorio Nacional de Sandía, el Centro Nacional de Microelectrónica con el doctor Eduardo Figueras, y a CONACYT por los apoyos que hemos recibido. Pues por mi parte es todo. Si tienen alguna duda, con gusto podemos ayudarle a resolverla. No sé si me escuchan. Sí, todo bien. Muchas gracias por la presentación. Se abre la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o puede escribirla en el chat. Adelante con las preguntas. A ver, ¿alguien tiene acá una? Adelante, Manuel. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes, Emanuel. Gracias por la plática. Estuvo muy interesante. Más que una pregunta, yo le quisiera comentar, yo estoy trabajando en el área de síntesis de polímeros semiconductores en SICA y los estamos intentando aplicar a cuestiones biomédicas. Y una de las cosas que queremos hacer es recubrir con estos materiales microelectrodos para implantes en cerebro. Entonces, hasta ahora, pues yo llevo a la parte de caracterización, de síntesis y todo eso, pero el micromaquinado la microfabricación es donde, pues como usted menciona, no se puede ser experto en todo. Sí. Y ahora que veo que usted es experto en esto, no sé si le interesaría alguna colaboración con nuestro grupo de trabajo. Sí, con gusto, puede escribir, no sé si vio mi correo al principio, es Herrera, L de Leobardo, la E de Ernesto, ¿sí? Herrera, @v de universidadveracruzana.mx. Y con gusto, ¿viste? ¿Trabajas en SICA entonces? ¿Trabajas en SICA? En SICA, sí, de hecho trabajo en el mismo grupo donde colabora Arcel, con el doctor Romero. Nos Soy saluda. estudiante de doctorado del doctor Romero. Sí, doctor Romero, muy bien. Sí. Mucho gusto. Sí, también con el doctor Arce le puedes dar mis datos, mi teléfono también, y con gusto en lo que pueda apoyarte. Mira, es un reto, la parte de fabricación es un reto. Y aquí la pregunta es ver en dónde se podía fabricar. En México hay dos laboratorios importantes, INAOE y CIDESI. Y a nivel internacional pues tenemos más, se abren las opciones. Aquí el problema es siempre el enlace, ¿no? Yo recomiendo siempre que los estudiantes de doctorado vayan a hacer estancias a estos laboratorios y ellos aprendan a fabricar. Aquí habría que ver cuánto te falta para terminar el doctorado, para ver la posibilidad o hacer incluso una colaboración o puedas ir a otra universidad y que nos den la oportunidad de que te den acceso. Ahorita el reto es la pandemia, ¿no? Sí. Que detuvo todo, incluso ya tenía este año, a Bélgica, un año para fabricar, un año específicamente para aprender a fabricar y él hace su objetivo. Pues no ha podido. Y está preocupado porque se le avanza su beca y tiene un fin, ¿no? En tu caso, no sé si te falte mucho o Pues termina mi beca hasta febrero 2022, o sea, me queda todavía un año y poco. un año y medio. Sí, para ver si en, ¿lo quieres diseñar con polímeros, tus electrodos, ¿verdad? Sí, de hecho yo ya tengo un método donde por una técnica que se llama depósito electroforético puedo recubrir metales con estos polímeros.
Ok. Pero lo que quiero es hacer el micromaquinado, pero hasta ahorita no había encontrado a nadie que fuera experto en eso. Hasta que vi esta plática, dije, Sí, no, pues de aquí soy. en lo que pueda apoyarte, me puedes escribir y vemos tu dispositivo. Ahí también con el doctor Arce puedes acercarse y pedir mis datos. Incluso Ok, ahorita estamos haciendo un artículo con el doctor Arce que tengo pendiente, también hacer unas correcciones. Pero así estamos trabajando, colaborando. En lo que podamos apoyarte con gusto, me escribes y vemos la forma de, pues si los colegas también que tienen laboratorios puedan ayudarte. O tienes posibilidad, bueno, esperemos que se pueda resolver el problema de la pandemia el próximo año, o igual puedes hacer estancias. Tienes tu oportunidad de becamista, ¿no? El próximo sí, año. sí, sí. De hecho, voy a hacer unos meses una estancia en Texas, pero igual podría hacer otra también para ver esto del micromaquinado. ¿En Texas con quién vas a estar? Voy a estar en la Universidad de San Antonio, en el departamento de bioingeniería con la doctora Gabriela Romero, que trabaja con cuestiones neuronales. Qué bien. Muy bien. ¿Ellos tienen laboratorio de fabricación? No, ellos hacen más que nada pruebas de evaluación de Ah, nanopartículas y cosas así con neuronas. ok. No, pues me escribes y en lo que pueda apoyar con gusto. Sí, gracias, doctor. Gracias. Y me saludas a... ¿Están yendo ahorita en SICA? Creo que no, No, ¿verdad? está parado todo. De hecho, Todo parado. no hemos regresado. Está muerto. Ahorita desde No, casa trabajando todos. para ustedes es ser bien estresante, ¿no? Sí, Todos los que mucho, trabajan en bastante. material, Estamos ¿verdad? buscando maneras alternativas de hacer todo. De hecho, yo entré a estas pláticas porque el doctor Tlahuises trabaja con modelado y también ahora me estoy metiendo a eso pues, para avanzar algo, ¿no? Sí, sí, es que la verdad, Emanuel, esta pandemia nos fue un gran reto, ¿no? Incluso muchas tesis de doctorado están limitando su alcance porque no va a dar tiempo, sobre todo las que tenían procesos de fabricación muy sofisticados, porque no sabemos con certeza hasta cuándo se vaya. Regresamos, sino que a una normalidad lo más cercano a lo que se tenía. Sí, nos movió el piso a todos, ¿no? Muchas gracias. Si tienes mi correo, Sí, leherrera@v.mx. yo le escribo ahora, doctor. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Sí, ¿hay otra Adelante, pregunta? Luis, con la pregunta. Sí, buenas tardes, Buenas tardes. doctor. Pues muchas felicidades por la presentación. Se ve que Gracias. pues habla mucho acerca de cómo llevar a cabo, ¿no? La aplicación de lo que uno anda haciendo. En el lado de, por ejemplo, hablar de la durabilidad de algún dispositivo que uno pueda proponer, ¿cómo puede uno dar así como que o más bien, ¿qué puede garantizar qué tanto me va a durar este dispositivo de funcionamiento, ¿no? Como para poder ya sacarlo a Sí, la industria. sí, muy buena pregunta, Luis. Eso es una pregunta que el diseñador siempre se tiene que plantear, porque puede tardar, imagínate, un año todo un proceso, o 2 años, ¿no? Y para que te dure 3 segundos, no, pues no. Eh, un dispositivo tiene que tener eh, el tiempo adecuado para que pueda funcionar y sobre todo la aplicación. O sea, un sensor, imagínate que se utilice en un hospital y si ese sensor da una mala lectura, no solamente puede ser que esté funcionando, pero de una mala lectura o que no funcione, puede provocar la pérdida de una vida humana. Y ahí eso es terrible, ¿no? Es muy terrible. O un sensor que está en un automóvil y que por culpa de ese sensor provoca un accidente y fallezcan personas. Entonces ahí vienen retos muy profundos, ¿no? Pueden venir demandas. Y entonces, ¿cómo saber? Depende de la aplicación. Por ejemplo, si tienes un resonador, el resonador, como está oscilando, puede tener un periodo de vida. Entonces se hacen pruebas de fatiga. Se puede simular con pruebas de ciclos de carga. Se pone el resonador a funcionar, ¿sí? Está oscilando. Se le puede poner incluso una grieta, se puede hacer una grieta al proceso de fabricación y ver los ciclos que va a durar. Por ejemplo, puede durar 10 millones de ciclos, por ejemplo.
y después de 10 millones de ciclos se colapsa. Ahora hay que preguntarse, bueno, a ver, 10 millones de ciclos en días, meses y en años, ¿cuánto corresponde? Entonces está en función de la frecuencia de oscilación. Si oscila muy rápido, ¿qué va a pasar? Pues que esos 10 millones de ciclos se va a alcanzar en días, puede ser en días, ¿no? Entonces el dispositivo te dure días. Entonces lo que tiene que hacer el diseñador es, a ver, tratar de que si es un resonador no oscile con demasiada amplitud. Poner, por ejemplo, topes o barreras, vamos a decirlo, para que el dispositivo no alcance desplazamientos muy altos, que pueda generarse esfuerzos que superen el esfuerzo de ruptura del material. Si es un material frágil, si es un material dúctil, no superen el esfuerzo de fluencia, porque ya entraría en la región plástica y la estructura quedaría deformada. Entonces ya no va a tener un funcionamiento óptimo. Puede ser que no se fracture, pero ya no tiene una respuesta óptima. Entonces esas pruebas las tiene que hacer en la fase de diseño. Y después que se fabrica, tiene que hacer pruebas de confiabilidad, como te mencionaba. Incluso puede hacerse pruebas en el cual se envejece el material, pruebas, se aplica ciclos incluso de temperatura, de humedad, de cambios bruscos, y se acelera o se envejece el material. Es decir, que en unas cuantas semanas se puede reproducir lo que tardaría en meses. Y entonces en esas pruebas decir que tu dispositivo va a durar 2 meses de operación. Y entonces la pregunta es, si es para un juguete, pues 2 meses puede ser adecuado, ¿no? Un juguete que sea económico. Pero si es para un hospital, 2 meses es crítico, ¿no? Entonces ahí dice, no, pues, para el hospital no funciona este sensor magnético. Entonces tengo que hacer un diseño más conservador. Como le mencionaba, el diseñador tiene que pensar en hacer diseños que te puedan garantizar un funcionamiento por incluso años. Por ejemplo, si es un sensor para una laptop, ¿cuántos años dura aproximadamente de uso? 3 años, ¿no? 4 años. ¿Por qué no más? Porque viene la parte del software, ¿no? Una laptop ya no puedes, tal vez una laptop de casi 4 años tal vez no aguante los sistemas operativos actuales, ¿no? Los software. Entonces dice, vamos a hacer un sensor que nomás te dure 4 años, por ejemplo. Ok, entonces ese es el diseño. O te puede ser un sensor que te dure 10 años. Entonces, esa pregunta que me dices depende mucho de la aplicación. Y sí se puede saber el tiempo que va a tardar. Para ello se tiene que tener muy claro las condiciones de operación. Y lo que se hace en el diseño inicial es, en los simuladores se aplican esas condiciones extremas y se observa si ese espesor, ese material va a aguantar. Por ejemplo, si necesita un material más resistente, por ejemplo, si se va a aplicar al espacio, pues ya no usa silicio, puede usar carburo de silicio, que es más resistente. Si tienes un material, por ejemplo, que va a estar sujeto a cargas estáticas o cíclicas, pero está sujeto a una alta temperatura que provoque el fenómeno de Crist, es decir, el fenómeno de Crist puede ser que tengas una viga, le apliques una carga y no pasa nada, tiene una deformación pequeña, pero como está sujeta a una alta temperatura, esa temperatura, por ejemplo, sea mayor a la mitad de la temperatura de cambio de fase del metal, ese fenómeno, hay un fenómeno que se llama Crist, que empieza la viga a doblarse con respecto al tiempo. Entonces hay ecuaciones que te pueden decir cuánto se va a deformar y se va a presentar Crist. Entonces, ¿qué hay que hacer? Alguien diría, pues cambia el material. Pero quien te va a fabricar dice, espérame, no puedes cambiar el material, porque cambiar el material es que tenga que caracterizar todo el proceso y eso me va a costar mucho dinero y me puede tardar meses o años de caracterización. Entonces ¿qué hacemos? Tenemos que aumentar esa temperatura de cambio de fase. Pues que agrégale el aluminio para hacer una aleación que incremente su temperatura de cambio de fase. Ese es el problema que me comentaste, por ejemplo, lo tuvieron en microespejos de Texas Instruments, que lo que falló fue el aluminio, que estaba sujeto a alta temperatura, y el aluminio empezó a tener altas deformaciones que no estaban consideradas en el diseño porque el diseñador no consideró el fenómeno de Crist. Lo vio, nomás observó, hizo sus estudios de, a ver, aplica una carga, se deforma poco, vamos a aguantar. Y resulta que no consideró la temperatura, porque no preguntó
qué condiciones de temperatura se podían alcanzar durante la operación. Entonces, por eso mucho depende del diseñador que interactúe con él, con todos los especialistas, porque si no, si el diseñador no habla con el que va a encapsular el dispositivo y en el encapsulado del dispositivo se sujeta a altas temperaturas, ese encapsulado, puede ser que esos cambios de temperatura deformen la estructura y quede deformada de tal forma que ya no, o haga interferencia con otras componentes, o ya no funcione. Entonces, ahora sí, el diseñador es un trabajo muy, así que ingrato, porque se le echa la culpa al diseñador casi de todo. Que pues el diseñador no preguntó, o puede ser también que al diseñador no le dijeron bien dónde se iba a aplicar, ¿no? Dijeron, pues se va a aplicar para un lugar que está en estas condiciones. Y de repente el dispositivo lo quieren vender para otro lugar. Y entonces no fue adecuado el diseño para esas otras condiciones. No es igual un chip que se tiene aquí en México y de repente se quiere utilizar en el espacio, ¿no? Entonces, tiene que hacerse un rediseño de ese dispositivo. Y sí hay pruebas que se pueden realizar para conocer su tiempo de vida. O sea, claro, también son estimaciones, ¿no? Estimaciones. Sí. Por eso te mencionaba, cuando se tiene un nuevo diseño, y por ejemplo, lo vemos en la parte automotriz, de repente no sé si te enteras que hay demandas porque el auto que incorporó un nuevo diseño de un nuevo sensor, de repente falló y provocó accidentes. Entonces, se tienen que hacer muchas pruebas antes de hacerlo comercial, pero aún así puede ser que alguna prueba no se realizó adecuadamente o se obvió y provoque problemas. Entonces ahí vienen las demandas. Entonces cuando uno diseña un dispositivo tiene que ser muy sincero, decir, a ver, este dispositivo tiene esta respuesta, pero bajo estas condiciones de temperatura y presión. Solamente es válido para estas condiciones. Entonces ya uno sabe cuando compra un dispositivo que tiene un sensor determinado, que ese dispositivo es adaptado para este rango. Si yo no lo quiero usar fuera del rango, ya es culpa del usuario. O que aquel proveedor que quiera vendértelo como, que no te queda indicar. O sea, aquí el problema es cuando se hace un diseño y no se habla claro, ¿no? Y todos los diseños tienen una limitación. O sea, no todos son los dispositivos ad hoc para diferentes áreas, ¿no? Un dispositivo puede ser bueno para un juguete, pero no adecuado para un hospital o para una aplicación aeroespacial. Entonces ahí entra mucho la sinceridad del diseñador y del grupo de trabajo, ¿no? La clave es no engañarnos, porque después vienen los problemas, ¿no? Sí. Pero Sí. gracias por tu pregunta, y sí hay manera de saber el tiempo de operación. Incluso en la parte experimental también se hacen pruebas de envejecimiento sobre estos kits. Muy bien, sí me aclaró muy bien la pregunta. Sí, gracias. ¿Alguien más tiene preguntas para el doctor? Yo tengo una. Sí, doctor. Pensemos que tenemos un sensor para sudor. ¿Cómo sería su funcionamiento, el dispositivo, y cómo si yo quiero que ese microcomponente ahora pueda producir energía? ¿Cuál sería la diferencia entre que sea un sensor o que pueda producir algo? Sí, el sensor va a detectar una variable física, directa o indirectamente. ¿Sí? O sea, directamente, es decir, aplica, por ejemplo, hay humedad y si hay una pista, por ejemplo, de metal, esa humedad va a cambiar la impedancia. ¿Sí? O incluso hay dispositivos que terminan incluso la corrosión. ¿Sí? ¿Cómo lo miden? Pues diferentes pistas, diferentes espesores y anchura, y esa corrosión va a ir degradando el espesor y por tanto va a ir degradando la resistencia, ¿sí? Y cambia la corriente que circula por ahí. Y eso es un sensor que te mide ya sea directamente o indirectamente. Por ejemplo, un sensor que se utilice para campos magnéticos puede también utilizarse para medir, por ejemplo, aceleración o viscosidad. ¿Sí? También se puede utilizar, pero de forma indirecta. Y un dispositivo que te pueda convertir un tipo de energía a otro, por ejemplo, el sudor
Si hace contacto con una película triboeléctrica, ese sudor al hacer contacto, o sea, va a haber una transmisión de cargas eléctricas. Y entonces, si se tiene un sistema, imagínate, unos electrodos que capten esa energía eléctrica y la almacenen en un capacitor, y se está almacenando ahí la energía para que después la suministre a un dispositivo, ese es un dispositivo que convierte un tipo de energía en otro tipo de energía. Entonces, ahí la diferencia. Que incluso se puede tener un dispositivo que te sense y también te recolecta. Ahí la clave es usar la electrónica para poder tener estas dos funciones. Y para películas triboeléctricas, por ejemplo, se pueden usar polímeros como PDMS, por ejemplo, que te puedan ayudar. Y para el caso de que son estructuras en movimiento, se puede utilizar óxido de zinc, películas de óxido de zinc, con este fenómeno piezoeléctrico. Es muy importante que tengan un sustrato que sea, lo ideal sería que sea flexible para que se pueda tener a mayor desplazamiento. Entre mayor desplazamiento, pues mayor energía eléctrica se va a obtener. Que tengan también los electrodos, esta pista de electrodos para poder extraer la corriente eléctrica y almacenarla. Y ya si se quiere convertir la corriente directa, pues se tiene que usar un puente de diodos, un puente rectificador de diodos. Y ahí, no sé si quedó clara la respuesta. No, sí, muy claro. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Adelante, Rojas. Muchas gracias por la plática, doctor. Tengo una pregunta. Por ejemplo, bueno, yo estudié electrónica y regularmente hago bastantes circuitos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la electrónica que utilizamos normalmente, por ejemplo, en ingeniería, utilizamos algunos software de diseño electrónico, ¿no? Cuando usted habla, por ejemplo, de disponer componentes electrónicos sobre un sustrato, ¿se utiliza algún software en particular o cómo es que se hace? Ok, mira. Nosotros en la parte de sistemas microelectromecánicos tenemos, por ejemplo, electrodos. Electrodos que, por ejemplo, están oscilando. Hay unos fijos y otros móviles, ¿no? Y que se aplica una fuerza electrostática, o sea, un voltaje. Entonces aquí, para hacer las simulaciones, hay dos formas. El modelado analítico y el modelado numérico. Hay software, por ejemplo, que se llama, no sé si has escuchado, Console, de elemento finito, ANSYS de elemento finito. Nosotros usamos mucho ANSYS en el caso de la Universidad Veracruzana, y en el cual hacemos ahí las simulaciones numéricas y podemos visualizar cómo es la respuesta eléctrica. El ANSYS está basado en elemento finito. ¿Qué es lo que hace ANSYS? Es un método que la ecuación diferencial parcial, que es muy compleja de obtener una solución analítica, lo que hace es discretiza un volumen, o sea, el sistema lo discretiza en diferentes elementos, pues son elementos finitos, y lo que hace es propone soluciones aproximadas, soluciones algebraicas, y de una ecuación diferencial parcial muy compleja se obtienen ecuaciones algebraicas relativamente sencillas. Se hacen operaciones con matrices y se encuentran los coeficientes de esas soluciones aproximadas. Pues aproximada, entre mejor sea la discretización, el mallado del sistema, mayor va a ser, o más cercano va a ser la respuesta numérica a la real. Y entonces estos software ya involucran todos esos algoritmos para hacer estas pruebas. Entonces no sé si has escuchado ANSYS o Consul, son los más usados, que puede usar la parte, ahí se puede hacer la parte eléctrica, la parte mecánica de fluidos. Es un software multifísico. Incluso también se puede, incluso ahí hacer pruebas hasta de impacto, ¿no? Si tenemos un chip y este chip celular y se cae el celular, se puede medir el impacto que se tiene sobre el chip y se va a seguir funcionando. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias por la plática. Rojas. A ti, gracias por escucharme. Adelante, Dante, con tu pregunta. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, en su experiencia, ¿cuáles son los materiales pues, que presentan mejor biocompatibilidad? Esto para el uso en el cuerpo humano.
Sí, mira. Pues en la parte de biocompatibilidad no hemos hecho muchas pruebas en este campo, pero sí el titanio es uno de ellos. El dióxido de titanio es uno que está también trabajando mucho el grupo de materiales de Microna, que han hecho pruebas que han tenido buena biocompatibilidad. Han hecho pruebas con neuronas de cerebro de ratitas y han estudiado la biocompatibilidad de ese material con un grupo de investigación del doctor Eduardo Soto de Instituto de Fisiología. Lo que te puedo decir, lo que en la experiencia que hemos tenido es con dióxido de titanio. No hemos trabajado con otros materiales, pero si gusta te puedo poner en contacto, me puedes escribir, te puedo poner en contacto con los colegas que han trabajado más en esta área de biomateriales biocompatibles, por si tienes alguna inquietud en particular, algún diseño que quieras realizar. Nuestra área, nos hemos enfocado nosotros más en la parte de mecánica, pero en cuestiones de ingeniería, utilizando materiales que no tienen que ser más de lo que biocompatibles prácticamente, o sea, nomás lo que hacemos es, usamos resonadores que podemos convertir la energía mecánica en energía eléctrica, sobre todo para el caso de Energy Harvesting. Pero como tu pregunta es muy interesante, si queremos ese chip, si insertarlo o encapsularlo en un ser humano o en un animal, sí tenemos que tener un recubrimiento biocompatible. Eso sí es fundamental. Bueno, o sea, puede ser que el chip no sea biocompatible, pero si en encapsulado sea biocompatible. No sé si me explico. Sí, si lo sí. quieres insertar. Eso sí es muy importante. Okay. Está bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Ok, bueno. Muchas gracias. Ya no, al parecer ya no tienen preguntas. Sí, Y cualquier podemos... duda, tiene mi correo, doctor, y con gusto Muy bien. me pueden escribir. Sí, muchas gracias. Bueno, pues agradecerle otra vez que nos permitió estar con usted en esta época de pandemia. Todos estamos encerrados y pues no hay otra forma más que esta. Y esperemos que en un futuro se puedan hacer colaboraciones y se puedan hacer, de hecho, pues visitas, ¿no? A este lugar que se me hace muy interesante y que al final, yo no sé cuántos otros existan en el país, pero este es uno de los que desde que nació se buscaba que se diera como una aplicación a todo lo que se ve como en ciencia básica, ¿no? Sí, lo que buscamos es la aplicación. Es un reto, porque como mencionaba el joven, creo que fue Luis, de la parte de cuánto va a durar el sensor, porque en ciencia básica se puede hacer los estudios, nuevo conocimiento, pero cuando ya te pide la universidad, no, pues busca la aplicación, y entonces ahí es el reto, ¿no? Porque ahí son compromisos mayores. Te tiene que asegurar que va a funcionar correctamente, porque si no pueden provocar problemas graves, ¿no? Como si un sensor para una aplicación biomédica, si falla puede provocar la pérdida de vida humana. Entonces ahí sí tiene que tener mucho cuidado, incluso por eso, para que un sensor ya sea comercial, no es fácil que ya se aplique de manera comercial. Bueno, pues gracias por todas Gracias por todo. respuestas y nos conectamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego Y buen a todos. fin de semana a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.